Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel rompe el silencio, lo que Barbactas hizo para recuperarla dejará a todos sin palabras. El mundo del espectáculo no deja de sorprendernos y esta vez, la protagonista es nada más y nada menos que Yamur Yüksel. La actriz, que ha sabido conquistar al público con su carisma y talento, ha revelado una verdad que dejó a todos boquiabiertos. En una reciente entrevista exclusiva, Yamur confesó lo que muy pocos sabían sobre su pasada relación con Barbactas, el galán que alguna vez fue su gran amor. La declaración comenzó con una frase que marcó el tono de toda la conversación: Barbactas van a Heridon Meki sin Jap Clan 15.000 millor. Nadie sabe lo que Bar hizo para volver conmigo. Con esa confesión, Yamur no solo destapó una historia oculta, sino que también removió los recuerdos de una relación que, según muchos, parecía haber terminado en buenos términos. Yamur relató con voz serena pero cargada de emoción: después de separarnos, pensé que era definitivo. Pero Bar empezó a hacer cosas que jamás imaginé. Me enviaba cartas escritas a mano, flores casi todos los días, incluso habló con mi familia para convencerlos de que todavía me amaba. Pero eso no fue todo. Según la actriz, Bar llegó al punto de esperarla por horas fuera del set de grabación. Una noche, después de una jornada agotadora de rodaje, lo encontré en mi coche. Me dijo: no puedo dejarte ir, Yamur. Cometí errores, pero te amo y haré lo que sea para que vuelvas a confiar en mí. Estas palabras, lejos de parecer un acto desesperado, muestran a un hombre decidido a recuperar lo que perdió. Pero, ¿fue suficiente para que Yamur reconsiderara su decisión? La actriz se limitó a sonreír y dijo: las acciones valen más que 1000 palabras. Pero también aprendí que el amor no lo justifica todo. Las redes sociales no tardaron en explotar con la noticia. Fanáticos de la pareja comenzaron a compartir antiguos videos, fotos y momentos felices de la relación. Algunos comentaron: siempre supe que Bar seguía enamorado de Yamur. Otros fueron más críticos: es demasiado tarde, el daño ya está hecho. En otra parte de la entrevista, Yamur explicó que hubo un episodio que la marcó profundamente. Una noche, recibí una serenata bajo mi ventana. Era Bar, con una guitarra y un grupo de músicos. Me cantó nuestra canción favorita. Fue hermoso, pero también doloroso. La emoción en la voz de Yamur era evidente, incluso al recordar esos momentos. No sabía si llorar o sonreír. Porque cada gesto suyo me recordaba lo bueno, pero también lo malo. Es difícil separar el amor del pasado del dolor que lo acompañó. Cuando el periodista le preguntó si esos gestos la hicieron dudar de su decisión de separarse definitivamente, Yamur respondió con sinceridad: dudé, claro que sí. No sería humana si no lo hiciera. Pero también me pregunté si una canción podía reparar el silencio, o si una flor podía borrar una lágrima. Y la respuesta fue más difícil de lo que esperaba. Un giro inesperado, la carta que cambió todo. En medio de tantos gestos románticos, hubo uno que, según Yamur, la hizo detenerse y pensar seriamente en el pasado. Fue una carta. No una más, sino la última que me escribió. En ella, no hablaba de amor, ni de volver, ni siquiera me pedía perdón. Solo decía: gracias. Gracias por haber sido parte de mi vida. Aprendí a amar contigo, y también a perder. Esa carta, según sus palabras, la hizo llorar durante horas. Porque por primera vez, no sentí presión ni culpa. Sentí cierre. Y a veces eso es más valioso que cualquier reconciliación. ¿Reencuentro o reconciliación? Los rumores de una posible reconciliación empezaron a circular con más fuerza después de que ambos fueran vistos en un café de Estambul, compartiendo risas y miradas. Cuando se le preguntó directamente sobre ese encuentro,
Yamur fue clara, nos encontramos, sí. Hablamos como dos personas que se conocen muy bien. Pero eso no significa que volvimos. A veces, el amor necesita transformarse en otra cosa. Los fans, sin embargo, siguen alimentando la esperanza. En redes sociales, hashtags como almohadilla Yamuribar y almohadilla amor verdadero se volvieron tendencia. Las teorías van desde un regreso secreto hasta un nuevo proyecto conjunto en cine o televisión. Una relación pública con heridas privadas. Durante la entrevista, la actriz también habló de lo difícil que fue vivir una relación tan mediática. Todo lo nuestro era público. Las sonrisas, los viajes, los gestos. Pero también lo fueron las discusiones, las distancias y las lágrimas. No es fácil sanar con tantos ojos mirando. Y es que, según confesó, hubo momentos en los que deseó haber mantenido la relación lejos de las cámaras. No todo lo que brilla en Instagram es amor. A veces, era solo una pose después de discutir. Pero claro, nadie lo veía. El consejo de Yamur a quienes aman en silencio. Cuando se le pidió un mensaje para sus seguidores, Yamur no dudó en compartir algo muy personal. Si amas a alguien y no sabes si volver o seguir adelante, escucha tu intuición. A veces, el corazón quiere volver por costumbre, pero la mente ya se ha ido. Con estas palabras, cerró la entrevista dejando a todos con una sensación agridulce. No hay certezas, solo emociones, recuerdos y una historia que, aunque parece cerrada, sigue siendo contada en los suspiros de quienes aún creen en el amor imposible. Una confesión final, el secreto que nunca se contó. Justo cuando pensábamos que todo había sido revelado, Yamur sorprendió al periodista con una última revelación. Hubo una noche, antes de nuestra ruptura definitiva, en la que él me pidió que nos casáramos. Fue improvisado, sin anillo, sin plan. Solo dijo, cásate conmigo, ahora. No mañana. Hoy. Ella, entre lágrimas, le respondió que no podía. No porque no lo amara, sino porque ya me había perdido a mí misma dentro de ese amor. Y antes de dar el sí a alguien más, debía aprender a decirme sí a mí misma. Queridas seguidoras, esta historia nos deja muchas lecciones sobre el amor, el perdón y el valor de una mujer que no teme decir su verdad. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigas. Cada historia tiene dos versiones, pero solo una verdad. Hasta la próxima.